trabajar cocientes notables, el caso de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o diferencia de las cantidades. Y aquí están las fórmulas respectivas para que se cumpla la fórmula de manera que nos dé esta respuesta igual acá. Analicemos esta respuesta, es bien sencilla. Primero tenemos que comprobar que el numerador sea el cubo del denominador, ¿verdad? Para ambos términos. Si eso cumple, entonces podemos escribir la respuesta de esta forma. Se eleva el primer término del denominador al cuadrado más, ¿verdad? Cuando es menos, aquí siempre va a ser más. Y se multiplica A por B, AB. Luego más se eleva B al cuadrado. Lo mismo se va a hacer acá. Cuando es una suma, comprobamos que el numerador sea el cubo del denominador. Y la respuesta es la misma, lo único que cambia es el segundo término. Cuando aquí es más, acá siempre va a ser menos. Vamos a verificar esto. Vamos a comprobar que esta cantidad en el numerador sea el cubo del denominador. Si elevamos 2 al cubo, recuerde, al cubo, quiere decir que multiplicamos 2 por 2 por 2 nos da 8, x elevado al cubo nos da x al cubo. Efectivamente esto sí funciona. Y y elevado al cubo, aquí es evidente que nos da y al cubo. Vamos a buscar la fórmula que tiene la misma característica con esto, en este caso cuando es más, y aquí está más, y vamos a escribir la respuesta. Como la forma es a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Entonces a al cuadrado, en este caso 2x va a ser la a. 2x al cuadrado nos da 4x cuadrado. Más, en este caso va a ser menos, multiplicamos a por b. ¿Cuál es a aquí? Es 2x y b va a ser y. Entonces 2x por y nos da 2xy. Más, de acuerdo a la fórmula que va a ir más b al cuadrado. ¿Cuál es b? Es el segundo término, en este caso y al cuadrado. Y decimos que este cociente notable está efectuado correctamente. Vamos con el ejemplo b. Vamos a verificar si los numeradores es el cubo de los denominadores. 1 al cubo nos da 1, ¿verdad? Aquí es evidente que eso es así. El 4 elevado al cubo sería 4 por 4 por 4 nos da 64 y a al cubo nos da a al cubo. Por lo tanto es un cociente notable y la característica de esto sería el de la fórmula 1. Vamos a copiar esto que dice la respuesta, en este caso es 1, lo vamos a elevar al cuadrado. 1 por 1 nos da 1, copiamos el signo más y a por b, vamos a multiplicar 1 por 4a, ¿verdad? Recuerden que a por b es el primer término, ¿verdad? 1 y el segundo término es b, en este caso 4a. Entonces multiplicamos a por b, 1 por 4a nos da 4a, más b al cuadrado, como b en este caso es 4a, 4 al cuadrado sería 4 por 4 nos da 16 y a al cuadrado nos da a cuadrado. Vamos con el ejemplo c. Lo mismo vamos a verificar. Si elevamos el 1 al cubo nos da 1, ¿verdad? Y vamos a verificar este x a la cuarta. Si elevamos x a la cuarta al cubo, recuerden que los exponentes se multiplican, potencia de una potencia, ¿verdad? X a la cuarta elevado al cubo, aquí copiamos la x y se multiplican estos exponentes, nos da x a la 12, quiere decir que este es un cociente notable. Copiamos acá, sería 1 al cuadrado, nos da 1, como es menos, aquí va a ser más, el producto de estos dos, 1 por x a la cuarta sería x a la cuarta más x a la cuarta al cuadrado nos da x a la 8, porque se eleva al cuadrado y se multiplican los exponentes. Y tenemos aquí esta respuesta. Tenemos el último ejemplo, inciso D, cumple con la fórmula de cocientes notables para el cubo de la suma o diferencia
de dos cantidades. Vamos a ver acá, 1 al cubo me va a dar 1 y n al cuadrado al cubo nos da n a la sexta, por lo tanto sí cumple con la fórmula 2. ¿Qué dice la respuesta? Elevamos a al cuadrado, a aquí es n al cuadrado, en este caso n al cuadrado elevado al cuadrado, se copia la variable n y se multiplican los exponentes, n a la cuarta. Cuando es más, recuerden más, el segundo término va a ser menos, y la fórmula dice que es a por b, entonces a es n al cuadrado por 1, n cuadrado por 1 nos da n cuadrado, finalmente más 1 al cuadrado nos da 1. Finalmente tenemos la respuesta del inciso D. Vamos a analizar estas dos expresiones con estas dos fórmulas. Estas expresiones no son cocientes notables. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos expresiones con estas dos? Que el numerador es una diferencia y el denominador es una suma. Esto no es cociente notable. Para el caso de que el numerador sea una suma de cubos dividido entre una diferencia, tampoco es un cociente notable. ¿Qué condiciones se debe cumplir para que un cociente sea un cociente notable? Que al efectuar la división larga sobre estos, en este caso al efectuar la división larga sobre estos cocientes, nos da un resultado, en este caso exacto, el residuo acá es 0, pero al efectuar la división larga sobre estos cocientes, el residuo no es 0, por lo tanto no se catalogan como cocientes notables.